Para continuar con esta exposición, queremos darles a conocer a continuación también la ponencia a cargo del ingeniero Digner Ortega, responsable del programa de palma africana del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAT. El ingeniero nos expondrá el tema investigaciones y avances contra el complejo PC. Recibimos en todo caso al ingeniero Digner Ortega. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Para Línea es un gusto estar aquí presente, de informarles a ustedes sobre los avances de las investigaciones que Línea está desarrollando con relación a la PC, principalmente relacionado a la tolerancia o resistencia de ciertos materiales de guinense. Entonces, primeramente también quiero agradecer a la superintendencia por habernos invitado a participar de este seminario. Ya, gracias. Bueno, continuando, como decía mi compañero, mi nombre es Digner Ortega. Yo trabajo para el programa de palma africana de la Estación Santo Domingo de Línea, en el kilómetro 38, durante 15 años, principalmente en el área de mejoramiento genético. Mi especialidad es en genética y mejoramiento para fortalecer principalmente el programa de mejoramiento que tenemos en la estación. El tema que he colocado es acerca de los avances e investigaciones en palma de aceite que hemos hecho nosotros para poder un poco buscar alternativas para la PC. Ustedes conocen, la palma no es como un cultivo de ciclo corto, donde ustedes pueden muy fácilmente indicar en cultivo de ciclo corto, en 1 año, 2 años, tener alternativa. La palma, igualmente como su ciclo de mejoramiento, necesitamos 10, 15 años para tener una variedad. Igualmente su proceso igualmente es un poco largo y vemos principalmente, vemos de que la PC, que es la enfermedad de pudrición de cogollo, hasta los actuales momentos se desconoce cuál es el agente causal, qué es lo que le provoca. Van a ver que muchos autores van a indicar de que pueden ser factores bióticos, que son plagas, enfermedades, y otros dicen que es acerca también igualmente de factores abióticos, como clima, como suelo. Entonces vamos a ver un poco sobre esta situación. Hay estudios recientes donde se han indicado que los causantes de la posible PC en palma aceitera son por una serie de microorganismos como Fusarium, Phytophthora, hay bacterias como Erwinia, hay otros que no han identificado, y ustedes ven que la PC no solamente ha sido en el Ecuador, ha sido en otros países, principalmente se han encontrado evidencias en Panamá desde el año 1928, en el Congo, en el África, en Colombia, Ecuador, Surinam, en Brasil, Venezuela también se han encontrado síntomas de este problema de la PC. No es solamente en el Ecuador y como ustedes pueden observar, ya a partir de 1928 ya existe presencia de esta enfermedad. En el Ecuador vemos que en el 76, ya en la parte del oriente, encontraron problemas de PC. Ustedes conocerán por la información, en el oriente cerca de unas 10.000 hectáreas fueron arrasadas por el problema de PC. En el año 73, también el INIA encontró en la zona de Monterrey, también ciertos sitios o plantaciones donde tenían problemas ya iniciales de PC. Ahí en la zona de Monterrey, de San Jacinto el Búa, las personas han convivido con la enfermedad. Es una PC no tan agresiva como la que se ha presentado en la zona de Viche, en la zona de San Lorenzo, donde totalmente han arrasado con plantaciones. Y vemos asimismo otras series de trabajos en otros países donde también han encontrado estos patógenos, pero lo que sucede es que cuando normalmente para nosotros determinar si estos patógenos son los causantes de la enfermedad, nosotros tenemos que volver a coger ese inóculo, multiplicarlo y transmitirlo a las plantas y a ver si presentan los síntomas. Y es donde el problema basa. No se ha podido determinar o comprobar los postulados de Cox, que son los postulados que nos determinan si la enfermedad realmente este patógeno es causante de la enfermedad. No se ha podido determinar. Por lo tanto, hemos quedado igualmente conociendo solamente los posibles agentes, pero no comprobando que estos patógenos son los causantes de la enfermedad. Es así que en las últimas
años, en el 2009, 2012 y 2015, hay trabajos en Ecuador, principalmente por la ingeniera Ronquillo, que trabaja en la parte de Ancupa, donde ha determinado que Fusarium también es uno de los causantes, y ahí en Ecuador, en la Universidad del Espos, también encontraron que Fusarium, pero como les decía, no hay la evidencia de hacer que ese hongo es el causante de la enfermedad. Entonces ustedes ven que realmente hay microorganismos que están asociados, pero no se ha comprobado. Igualmente hay otros autores como Douglas Lane, que es un autor que él indica que posiblemente sean por otras causas, como las causas abióticas. Entre estas causas abióticas, él señala que puede ser por el mal drenaje, por la compactación, por falta de oxigenación, por falta de agua, por alta acidez, por contenido de aluminio y también por la deficiencia de calcio. Entonces hay mucha información donde realmente nos dicen que posiblemente la causa de la PC se debe a factores, como decía, factores abióticos como bióticos. Las relaciones de calcio-boro, las relaciones de nitrógeno-potasio, calcio-potasio, nitrógeno-potasio, de fósforo, también son asimiladas, por ciertos autores, indican que posiblemente también sean uno de los factores que están predisponiendo a que las plantas se enfermen. Entonces, en base de todos estos trabajos que se han realizado, la Estación Santo Domingo, adicional a estos trabajos, ha visto o ha direccionado su investigación principalmente en la resistencia usando plantas posiblemente resistentes a esta posible enfermedad. Digo enfermedad porque al final no se conoce todavía su agente causal. Entonces no podemos decir realmente si es enfermedad porque no lo desconocemos. Solamente sabemos que la planta se muere, la gente tiene que hacer la eliminación de las plantas y cada cierto periodo ir eliminando las plantas que se enfermen porque es la única alternativa que existe hasta el momento. A pesar de que como hay más adelante van a ver los trabajos que hay de materiales O por G o los híbridos, sin embargo hay que ir afinando esa tecnología porque hay ciertos problemas en los híbridos que ustedes van a ver más adelante. Este es un cuadrito donde he colocado del trabajo de 2014, donde nosotros participamos como INEA en lo que decía el ingeniero Rommel Vargas sobre el plan competitivo de La Palma. Entonces, en el plan competitivo se hicieron 3 mesas y dentro de una de las mesas nosotros trabajábamos en la parte de lo que era pudrición de cogollo y Agrocalidad con Ancupa hicieron un censo. Aquí están indicando los materiales que fueron evaluados aquí en la zona de Quinindé, principalmente lo que es Hechura, Malimpia, Biche, donde podemos ver que el material un poco más afectado, porque en la barra azul de todos los materiales, es aquellas plantaciones donde estaban devastadas. Consideraron devastadas porque eran más del 50% de la plantación afectada. Entonces vemos que el material más afectado era el ASD, luego el material desconocido. Ese material desconocido, ¿por qué? Es porque la gente, cuando se le iba a hacer la evaluación, decían, desconozco de dónde la procedencia, de dónde lo cogimos o dónde alguien nos lo vendió por ahí, desconocían de qué material era. Y la mezcla son de los materiales ASD, del CIRA y del INEA. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es netamente material guinense. Entonces, en las barras rojas son aquellas plantaciones donde había el problema de incidencia de la PC, donde correspondía desde 0,1 hasta el 49%. Entonces, donde habían plantaciones y vemos que el material desconocido era el que despuntaba totalmente con presencia de PC, que era, como les decía, desde el 1 hasta el 49%, que no eran consideradas como zonas devastadas. Y la barra verde son los materiales donde están sanos todavía. Vemos que todavía existen materiales guinenses que están sanos. Entonces, ahí es la importancia de que entrar en el área de mejoramiento, es de buscar aquellos materiales, porque hay muchos de los materiales en los ensayos, en los mapas que se ven, hay plantaciones que están en medio de las plantaciones afectadas y no se ven que no les ha afectado nada. Entonces, hay la importancia de que existen materiales guinenses que tienen resistencia a la PC. Hay que buscar, hay que encontrar esos genes que puedan ayudarnos a controlar la PC.
Al final hay algo del material O por G o de híbridos interespecíficos, que son 106 hectáreas, ¿no? Donde se termina, pero ustedes ven, es una cantidad pequeña de siembra de estos material. Con este cuadro lo que quiero indicarles a ustedes es que realmente hay que tener cuidado cuando se compra un material, tener de dónde es el origen. No es porque el vecino me vendió, el vecino me dijo, ay, este es un material que me vende barato, que me vale $2, $1, voy a comprarlo. Porque el cultivo de palma es para 20 años, 25 años, y necesitamos saber de qué procedencia y garantizar su productividad. Bueno, como objetivo principal del programa de mejoramiento que dispone Linea aquí en la Estación Santo Domingo, nuestros objetivos principales son de maximizar el rendimiento de fruta y de aceite. Ustedes ven cada vez constantemente las exigencias que hay en el mercado que necesitan mayor cantidad de peso de fruta como también aceite. Los dos tienen que ir acompañados. Si usted tiene una plantación que tiene rendimientos de fruta buena, pero la calidad de aceite es baja, ustedes van a ser castigados en las extractoras por lo que no tienen menos cantidad de aceite. Mejorar la calidad de aceite, esa es una parte importante de saber, y eso ustedes ya en las últimas láminas, que indicarles unas fotografías donde van a ver la variabilidad de aceite que disponemos. En los últimos, yo he revisado algunas informaciones científicas a nivel internacional, donde tenemos que comenzar a dar también un producto agregado a la palma. No decir que solamente la palma necesitamos ser para fruta fresca, para aceite comercial, o para jabones, o para cosméticos, sino para buscar otras alternativas. Malasia, Indonesia, utilizan la vitamina A, la vitamina E. Incluso, como les decía, en la revisión que había revisado, incluso saben que en ciertos periodos de los frutos existen las coenzimas, lo que enzima Q9 y Q10. Muchos capaz conocerán para qué sirve esa coenzima. Son principalmente para la protección del hígado. Entonces, existe en la palma también estas coenzimas que pueden ser utilizadas. En un reporte de hace unos 20 días más o menos, 15 días en Colombia, hablaba una especialista que debemos darle un valor agregado a la palma. Debemos de buscar estas alternativas que hay, porque ustedes ven que el mercado cada día se va cerrando, a pesar del bajo precio de la fruta, del aceite, hay que buscar otras alternativas y esa sería otra. Igualmente, disminuir la altura. Es necesario también ver plantaciones de palma que su tiempo, normalmente en material guinense, su tiempo de vida útil es de 20 a 25 años. Entonces estamos buscando materiales de baja altura que tengan su mejor rendimiento hasta 30 a 35 años. Mejorar la adaptabilidad a limitantes ambientales, igualmente. Hay situaciones ahorita, ustedes ven que en ciertas zonas llueve más, en otras zonas ya no llueve, entonces hay que buscar también la adaptabilidad de los materiales y conservar esa estabilidad durante todo el tiempo de ciclo de vida. Y otro de los puntos importantes es encontrar y transferir resistencias o tolerancias para plagas y enfermedades. Entonces es otro punto importante dentro del programa. Bueno, nosotros como Estación Santo Domingo, nosotros seguimos todavía teniendo confianza en los materiales guinenses. Y esos son nuestros materiales que nosotros disponemos. Muchos de estos materiales he colocado los principales que vienen, como ustedes saben, los materiales guinenses vienen del África, su procedencia es del África. Entonces, entre los materiales que tenemos dentro de bancos Hermoplasma, tenemos materiales de Nigeria, de Angola, tenemos abros, tenemos otros materiales que lo hemos incorporado recientemente. Entonces, esos materiales nos dan de que tenemos que seguir con las guinenses porque es el material comercial que mejor producción tiene. Ustedes tienen, de acuerdo al tiempo, tienen unas producciones que pueden llegar hasta 25 o 30 toneladas y tienen una extracción que llega igualmente de 28 hasta 30, incluso hay materiales que llegan hasta 35% de extracción de aceite. El INEA igualmente, para buscar alternativas desde el 2004, bueno, estos son los recientes, pero en el año 88 ya el INEA comenzó a tener contacto con Corpo ICA de Colombia para traer materiales oleíferas. Estas fotografías son de materiales oleíferas de aquí de la Amazonía ecuatoriana. En el oriente fuimos a hacer colectas desde el 2004, 2006 y 2009 de materiales netamente que son de la Amazonía. El único problema de los materiales de la Amazonía es que estos materiales tienen una buena conformación de racimo,
El problema es que tienen menos extracción de aceite. Y es donde estamos trabajando, y es donde se originan también los trabajos que hacen otras empresas, pero con otros materiales oleíferas, donde hacen cruzamientos de oleíferas por guinensis para tener los híbridos interespecíficos. Entonces tenemos nosotros 5 accesiones que colectamos, después luego colectamos 11 accesiones, 17, todas están a nivel de campo siendo evaluadas. Es importante evaluar y ver el comportamiento de estos materiales. Entonces, como nosotros como estudios, no quiero un poco entrar en detalle en estas cuestiones, pero lo que quisiera ver, que ustedes conozcan, es que con el material que nosotros de Ecuador, comparado con otros materiales de Colombia, otras oleíferas, tenemos nosotros que esto significa la cantidad de alelos o la variabilidad de alelos que existen o genes. Vemos que existen casi 3 alelos en la planta. Y lo más importante, este polimorfismo, lo que nos determina es la variabilidad de los materiales. Porque, ¿qué es lo que sucede? Ustedes saben que la palma africana viene de 4 plantas, origen de Bogor del Jardín. Entonces, es muy estrecha esa variabilidad y como hemos ido mejorando esos materiales, porque lo que nos ha interesado es buscar rendimiento tanto en fruta como aceite, hemos eliminado ciertos genes de resistencia. Entonces, eso es lo que, esa estrecha variabilidad hace que la planta se vuelva susceptible en cualquier momento. Pero con estos materiales hemos visto que tienen una alta variabilidad, por lo tanto puede haber combinaciones con los materiales guinensis o buscar alternativas con estos materiales solo para buscar materiales con resistencia posiblemente al problema de PC. Bueno, esto es una serie de agrupamientos que se hacen para poder identificar por vía molecular, porque esto lo que hicimos es por vía molecular para poder ganar tiempo. Sin embargo, igualmente, muchos dirán, bueno, la biología molecular nos va a solucionar el problema. No es tanto así. Realmente es un poco complicado y lo que pudimos encontrar es que, bueno, nos agrupan a las plantas, pero solo nos agrupan y nos determinan que hay variabilidad entre plantas. Entonces, queremos ver ahora con características. Y es el trabajo que estamos realizando actualmente, es usando características tanto de crecimiento, lo que es flecha sin abrir, emisión foliar y otras series de características. Lo importante es la antesis, que es donde cuando la flor está en proceso ya de formación hasta que forma ya el fruto, hasta la cosecha. Ustedes ven que hay plantaciones de 136 días. Normalmente en palma guinensis ustedes tienen 150 a 180 días que se forma el racimo. Entonces ya vemos que hay plantas que tienen 136 días. Entonces estamos viendo que hay precocidad. Hay en esos materiales que se pueden ver otras características de precocidad que podemos disminuir el tiempo para tener racimos a menor tiempo. Igualmente el crecimiento, también vemos, normalmente una planta guinensis está entre 50 a 70 centímetros por año. Estas están entre 9 a 12 centímetros. O sea, vamos a tener también. Ahora, eso no es decir que esto es rápido, porque tenemos que ver esta serie de características, cómo se comportan, si son de fácil heredabilidad, o sea, si se transmiten rápido de un ciclo a otro o si demora su ciclo. Esto es una indicación de las 5 accesiones primeras que hicimos. Vemos que las dos accesiones están juntas, vemos que 2 accesiones están separadas y una accesión sola. O sea, lo que quiero demostrar es que existe variabilidad entre las colecciones que hicimos y por lo tanto ver que podemos determinar que existe también dentro de ese, porque una sección correspondía a 40 plantas. Esas 40 plantas representan que existe variabilidad porque no es solamente son iguales, sino que existen variabilidad, diferencias entre ellas que se destacan de cada una. Es lo que quiero demostrar un poco. Y esa la cuantificamos de acuerdo a análisis estadístico que nos determinan que el 95% existe variabilidad dentro de esas accesiones, o sea que tenemos posiblemente genes de resistencia a la PCAI. Nosotros, igual como este instituto, nosotros comenzamos a hacer los primeros híbridos O por G. Ustedes pueden observar viveros bien verdes, formados a nivel de campo igual, pero ya al segundo año de plantación tuvimos problemas, un amarillamiento, fuerte secamiento. Unas plantas tuvieron problemas de anillo clorótico, que es una enfermedad viral, y otras series de pudriciones que nos comenzaron a tener problemas en el tallo y nos causaron casi el 50% de mortandad de esas manas. Entonces, lo que quiero solo indicar es que los O por G pueden ser una solución. Sin embargo, existen otros problemas.
He encontrado en los trabajos, en las plantaciones que he recorrido de otros materiales, donde por marchitez sorpresiva ya hay plantas afectadas. Las plantas son más susceptibles a la marchitez sorpresiva. Dirán, bueno, es fácil controlar marchitez, porque usted controlan al vector y se acabó. No es tanto, porque el vecino puede hacer que tenga el vector, solamente el insecto pasó para el otro lado y volvió nuevamente a su plantación. Tenemos este último, estamos con otros ensayos que ya tienen ya establecido 5 años. Es un material que estamos en 3 localidades. Tenemos en Quevedo, tenemos en el oriente y tenemos también en el sector, en el kilómetro 21, vía Santo Domingo, en el sector de la Bambú, donde tenemos 9 materiales también evaluados. Estos materiales son estos nuevos materiales que estamos evaluando, son híbridos interespecíficos, que también igual necesitan. El problema de estos híbridos es que necesitan polinización. Necesita hacer polinización asistida y es un incremento para el agricultor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes ven, tiene una buena conformación de frutos, se ven buen aceite, pero hay el problema de la polinización. Sin embargo, no hemos quedado así. Hemos comenzado a seguir trabajando y nosotros tenemos trabajos de ciertos materiales comerciales que nos llegaron para ser evaluados. Y ustedes tienen ver, hasta aquí están hasta el 2014, no hemos actualizado hasta el 2015, donde ustedes pueden ver hasta el 9º año, las producciones están bien. Comienzan con 3, con 6 toneladas, pero vean al 10º año, 10, 7, 12, 9 y otros materiales que tenemos aquí que comienzan con 5, 12, 8, 4. Entonces, vea el tiempo. La palma no es porque dicen, no, mis primeras producciones comenzaron bien y eso me va a mantener constante. No es constante. Hay problemas. Ya al 10º año, materiales híbridos interespecíficos tienen problemas. Uno puede ser las causas, la polinización posiblemente, ya se dificulte la polinización. Otras causas pueden ser también ya genéticas que puedan ocurrir. Sin embargo, nosotros como instituto no nos hemos quedado ahí y hemos comenzado a hacer cruzamiento con, como les decía, estas plantas de aquí son materiales de oleíferas, cruzadas ya con material de Colombia, con material oleífera de Ecuador. ¿Cuál es la característica del material de Colombia? Es que son unas pepas pequeñas, pero tienen un pedúnculo demasiado grueso y una conformación y tienen más aceite. Entonces ya hemos cruzado esos materiales, estas son ya la primera generación de esas 2 duras o esas 2 materiales oleíferas y tenemos estos materiales que estamos probando. Ustedes ven, no tienen brácteas, esa protección, son libres y tienen más contenido de aceite que las otras. Entonces esta es nuestra alternativa de hacer de aquí, a partir de seleccionar estas plantas y cruzar ya con material guinense para tener una nueva especie que nos ayude a tener mejor producción y por lo tanto también no necesitar polinización, porque estos materiales ya no necesitan de polinización. Como comprobación de eso, nosotros como les decía en la anterior charla, nosotros comenzamos desde más o menos desde el 88 a trabajar con Corpoica. Ellos nos donaron ciertos materiales oleíferas de Colombia y comenzamos a cruzar con nuestros materiales guinenses. Y vemos estas plantas, tienen alrededor del 88, tienen más de 25 años y son plantas que esta planta tiene 3 metros y esta tiene 4 metros y medio. Y estos son los racimos, a pesar que están polinizados porque tuvimos que ya comenzar a hacer los cruzamientos, pero los racimos ustedes ven tienen características de guinense, color negro. Porque ¿qué es lo que sucede cuando se hacen los cruzamientos de O por G? Ustedes tienen una variabilidad de frutos. Unos les salen verdes, medios amarillos, rosados, anaranjados, y no saben ustedes el momento hasta de cosechar. ¿Cuál es el lugar, la época propicia para cosechar los racimos? Entonces, con estos materiales, sabemos que el material guinense, que era normalmente frutos negros, que se convierte cuando es maduro a anaranjado, entonces sabemos que esto se va a mantener. Estamos igualmente haciendo cruzamientos nuevamente para ya mandar a campo, principalmente a las zonas de afectación, principalmente en la zona de San Lorenzo y Viche, para sembrar en plantaciones de agricultores y de empresas para probar esos materiales. También como unos trabajos también hemos visto también de que queríamos saber, bueno, ¿qué pasa con los polinizadores? ¿Por qué los polinizadores en guinencia hay
¿Y por qué no hay en O por G? ¿O por qué no hay en las oleíferas? Entonces nosotros comenzamos a trabajar y hemos introducido, porque estos son insectos introducidos de la Amazonía que están en plantas oleíferas. Son especies de gorgojos que hay en las oleíferas, los introducimos a las plantas acá en la zona de Quinindé, en la zona de la Concordia, y estos insectos se han adaptado. Están con buena polinización los racimos. Normalmente al inicio comenzamos con polinizaciones, con racimos mal logrados, ahora están con cerca de un 90% de racimos formados por estos insectos. Y otra novedad que nos encontramos es que hicimos una evaluación ya en híbridos interespecíficos y vemos que hay insectos visitadores, ¿no? Los mismos insectos que colectamos en la Amazonía, más el insecto del Camerunicus, que es el gorgojo de la guinensis, ya está presente tanto en flores femeninas como en flores masculinas de los O por G. O sea que sí existe polinización. Tenemos que buscar también, como es un híbrido, es un cruzamiento de dos especies, lo que provoca hay una especie de esterilidad, pero hay ciertos individuos que rompen ese proceso. Entonces vemos que sí hay una visita de estos insectos que ayuden a polinizar los racimos. Otro de los trabajos que nosotros como estación estamos trabajando también es en el uso de hongos entomopatógenos. Son hongos que también tratan de evitar problemas patogénicos que causan la planta. Entonces, entre uno de estos, principalmente para el insecto, lo que es la hualpa. Ustedes han visto que cuando está la presencia de la PC por la planta porque libera ciertas exudaciones, la planta comienza, es atraído este insecto, comienza a opositar y comienza a ver el problema de hualpa y principalmente del anillo rojo. Este problema estamos nosotros buscando los agentes entomopatógenos para controlar la hualpa. Hemos encontrado una especie de Bauberia, que es un hongo que se encuentra en el ambiente, y lo hemos multiplicado a nivel de laboratorio y lo hemos llevado ya a nivel de campo, y estos son los resultados de que el insecto sí puede ser controlado con este tipo de hongo, y estamos en la etapa de hacer peletización. ¿Qué es la peletización? Es hacer un encapsulado, ¿no? Cápsulas pequeñas para poder introducir esporas del hongo y ustedes puedan diseminarlo en el campo sin ningún problema. En esa etapa estamos realizando actualmente. Bueno, la estación a través del director ejecutivo de línea no ha quedado ahí porque ha habido realmente también una fuerte presión del sector palmicultor de trabajar, de buscar alternativas rápidas ante la PC. Y es así que se formó dentro de línea un grupo de especialistas de todas las áreas, desde lo que es fitopatólogos, entomólogos, mejoradores y otra serie de técnicos especialistas para tener así un trabajo en conjunto para buscar un plan de PC. Esto está manejado por el doctor Julio César Delgado, que es un asesor y que fue un exdirector de línea, donde estamos alrededor de 25 especialistas y estamos trabajando en diferentes áreas, principalmente en lo que es determinación de posibles agentes causantes, las causas abióticas, como decía, que puede ser la acidez, que puede ser el pH, el comportamiento de los diferentes materiales que existen en el país. En eso tanto estamos nosotros buscando cuáles materiales pueden ser garantizados para que ustedes puedan sembrar. La revisión y la reorganización de un programa de mejoramiento que tiene línea, o sea, en búsqueda de materiales resistentes. Clonación de estas plantas, ver el tema de clonación. La ocurrencia en el Ecuador del amarillamiento letal, que es otra enfermedad que tampoco no se está hablando mucho. El amarillamiento letal puede ser más agresivo que la misma PC. Entonces, realmente hay un estudio que se han hecho y determinan que posiblemente está presente. El momento que se rompa alguna de este equilibrio, vamos a encontrar también graves problemas con el amarillamiento letal. Desarrollo de técnicas moleculares para buscar resistencia y un estudio de epidemiología de la PC. Este último tema lo estamos trabajando con un técnico que recién vino de su doctorado de Estados Unidos, especialista en esta parte que delinea. Entonces, estos son los temas que estamos nosotros abordando relacionados a dar una contribución a este grave problema de la PC por parte de línea.
Como un trabajo alternativo estamos haciendo, es la multiplicación ya, haciendo la multiplicación de clones. Entonces hemos utilizado también hojas inmaduras y hemos utilizado inflorescencias y también lo que son frutos. Hemos desarrollado ya la parte de cayogenicidad. Es un proceso igualmente un poquito largo, se demoran 3, 4 años, entonces estamos iniciando, buscando los protocolos para tener, a pesar que los países desarrollados como Malasia, Indonesia, que son los mayores productores de palma, ya tienen un protocolo desarrollado. A través de los trabajos de ellos hemos ido incrementándose porque realmente toda la información no está disponible. Entonces estamos comenzando a buscar estas alternativas y tener un protocolo ya para una multiplicación in vitro y así buscar alternativas, porque si encontramos plantas que sean resistentes o que tengan tolerancia a la APC, podemos a través de estos métodos o protocolos de multiplicación in vitro tener materiales en un menor tiempo posible. Como les decía, igualmente nosotros no nos estamos olvidando de material guinense y es lo que la importancia de nosotros. Hemos traído materiales de Indonesia y de Malasia, materiales principalmente que son padres o polen de estos materiales, que son materiales Abro, Econa, Ghana, Nigeria y Abros, que estos Abros tienen características que tienen mayor cantidad de aceite y tienen también otra cuestión es que son de lento crecimiento. Entonces no nos estamos olvidando de material guinense y estamos dándole fuerza a estos materiales. Y esta es otra la parte que les decía al inicio, esta es la variabilidad que existe de aceite. Estamos comenzando nosotros a trabajar en ver cuáles son los componentes que tienen el aceite. Ustedes comienzan a ver una variedad de un rojo tan intenso, un amarillamiento y así. Estos de aquí, estos frascos son de materiales guinense. Normalmente nos decían, el aceite de palma tiene dos partes, la parte líquida y la parte sólida, la una es para aceite comercial y otro para jabones y cosméticos, pero vemos que dentro de eso hay una variación enorme también de aceite. Estos son los materiales oleíferas puros donde realmente son puro aceite, no tienen solidificación. Y estas ya es la combinación de estas oleíferas por estas guinensis y esta es la variación que existe. Entonces hemos mandado al laboratorio a ver qué compuestos tienen y vemos que, como les decía antes, tienen vitamina A, vitamina E, tienen omega 3, omega 6, omega 9, tienen, como les decía, los trabajos recientes que he visto en los artículos científicos que tienen coenzimas. Y en estos trabajos que les decía que le hemos enviado al laboratorio a identificar, hay ciertas sustancias que he entrado al internet y visto para qué podrían servir. Hay que son para insecticidas, como tipo de insecticidas, tipos para cosas que tienen un reemplazo un poco a lo que es el aceite de oliva. Entonces hay unas nuevas alternativas que debemos explorar y es donde he venido también a que ustedes, que son el sector palmicultor, que son las partes donde está, de incentivar a los sectores de que inviertan, que traten de invertir en buscar alternativas a través del aceite, ¿no? No solamente hay la alternativa del biodiesel, que no lo estamos desarrollando. Entonces ha quedado eso en espera y no hay un desarrollo. Solo nuestra fruta nos sirve solamente para hacer aceite, para comercial y para cosmético. Entonces necesitamos buscar otras nuevas alternativas. Y eso es lo que quería exponerles y recordarles que realmente cuando se hace investigación es cosechar progreso. Sin investigación no podemos hacer nada. Así que muchas gracias y estoy presto para alguna pregunta.